Sí, tenemos que ver acá una parte de la materia que tiene que ver con las variables aleatorias continuas, ¿ya? Dice ahí esperanza, varianza de modelo normal y exponencial. Eso es lo que vamos a ver hoy. Todos saben lo que es una variable continua. Esto ya lo vimos en cuanto a lo que eran las variables, que eran características. Y hablando de la continuidad, hablamos de números reales. Y la esperanza y la varianza, igual como lo vimos en variables discretas, la esperanza es un promedio, ¿ya? Y la varianza es una medida de variabilidad, que en definitiva son dos caracterizaciones de estas variables aleatorias, en este caso las continuas, ¿ya? Variables que tienen que ver con el azar. Y vamos a agregar ahí un modelo que es el modelo normal y el modelo exponencial, ¿ya? El modelo normal y el modelo exponencial como parte, digamos, esencial de lo que nosotros hacemos en análisis estadísticos de datos, ¿ya? Vamos a ir viendo detalladamente algunas cosas acá que son importantes, ¿ya? Que son importantes porque fíjense que el tratamiento de una variable continua, voy a estar hablando sí, pero es una variable aleatoria, es distinto al de una discreta, ya dice debido a la completitud de los números reales. ¿Ya? Esto ustedes lo deben conocer por su curso de matemática, lo que significa que cualquier subconjunto de números reales tiene infinitos elementos, ¿cierto? Todos sabemos que entre dos puntos tenemos infinitos valores y son números reales, y además no son enumerables. En consecuencia, si consideramos una variable de naturaleza continua, ¿ya? Que es lo siguiente, por ejemplo, el peso de una persona, dice ahí de sexo femenino y sana, que en una determinada población la podríamos situar entre 40 y 70 kilos. ¿Ya? Una mujer, qué sé yo, entre 40 y 70 kilos. Es obvio asumir que una persona incluida en esta población puede tener como peso cualquier valor entre esos dos, entre ese rango que yo estoy diciendo. ¿Ya? Aquí es lo que va esta explicación. Porque si nosotros pensamos en un experimento que sacamos una persona al azar y la pesamos, y definimos el suceso, la persona pesa exactamente 48 kilos, de acuerdo a la definición de probabilidades que vimos la semana pasada, esa probabilidad sería 0. ¿Cierto? Un valor dividido por infinitos valores me va a dar 0. ¿Ya? Ya que se trata de escoger un solo valor dentro de un espacio muestral que tiene infinitos elementos. Eso es lo que en teoría tenemos, ¿cierto? Y este hecho nos lleva a calcular las probabilidades de otra forma, ¿ya? Porque en definitiva, si nosotros buscamos una persona que pese entre 50 y 55 kilos, ¿ya? Si contáramos con evidencia empírica, con datos que pudiesen graficar la estimación de la probabilidad, esto sería algo como eso. ¿Ya? Fíjense que ahí tenemos un histograma. Y nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a elegir dentro de este grupo una persona que pesa entre 50 y 55 kilos, ¿cierto? Teóricamente nosotros vamos a encontrar infinitos valores, ¿ya? Pero en la práctica lo que nosotros hacemos para encontrar, qué sé yo, esa probabilidad, es calcular el área, ¿ya? El área bajo esta gráfica, nosotros hablamos de una curva después, y en este caso el área es de 0,41. Entonces, si nosotros vamos a formalizar esta idea, tendríamos que conocer una función matemática, ¿ya? Que circunscribiera el histograma que estamos viendo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a entender nosotros, para variables continuas, que el área bajo una curva, en cuotas determinadas, nos va a dar, qué sé yo, una proporción de casos y en definitiva una probabilidad. Si queremos calcular el área en un punto determinado, esa probabilidad va a ser 0. Veámoslo de esta siguiente forma. Bien. Cuando nosotros hablamos de una función, en estas características hacemos referencia a una función de densidad de probabilidad. Así le vamos a llamar, función de densidad de probabilidad o FDP, en minúscula. Esta f de x, dice ahí, cumple con las siguientes condiciones. Es una función no negativa, y el área bajo la curva va a tender a 1. Nosotros decimos aquí que la integral entre menos infinito e infinito de la función es igual a 1. ¿Ya? Recuerden que cuando vimos variables discretas, dijimos que las probabilidades eran positivas
y que la sumatoria de las probabilidades era igual a 1. Aquí, dicho de otra forma, es exactamente la misma idea, la función es positiva y la integral de la función en las cotas definidas para esta función, aquí decimos de menos infinito a infinito, es igual a 1. ¿Ya? Lo expresamos así. ¿Ya? En estas condiciones es posible calcular la probabilidad de que una variable aleatoria se encuentre entre los valores A y B. ¿Ya? Lo tenemos ahí expresado en la gráfica. ¿Ya? Entonces tenemos un área entre dos valores, ¿ya? Nos va a indicar que es la integral entre esas cotas con la función establecida. Pero para eso tenemos que hablar de una densidad. Si vamos a calcular una probabilidad de este tipo, estamos hablando que el área bajo la curva es 1 y es una función positiva. Esto ya es lo que vamos a empezar a utilizar, ¿no? Eso tiene que ver con una densidad. Agregamos otro concepto que se llama función de distribución. Probabilidad acumulada, lo vimos con variables discretas, también hablamos de la función de distribución o probabilidad acumulada. Que en este caso lo vamos a definir con una F mayúscula, como la probabilidad de que X tome valores menores o iguales a un valor. ¿Ya? Y eso va a ser la integral entre menos infinito e infinito de una función como cambio variable. Lo vamos a ver en el ejemplo. Dice, podemos agregar que teniendo la función de distribución podemos obtener la correspondiente función de densidad. Estas funciones de distribución aparecen en los formularios de distribuciones de probabilidad, porque son bastante útiles. Nos evitamos estar integrando. Esa es la lógica de trabajar con estas funciones de distribución. Cuando tenemos una función de distribución o probabilidad acumulada, la derivada de esa función en X con su diferencial nos va a dar la función de densidad. Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Esto ya es solamente en la gráfica, ya, de una probabilidad acumulada. Y dice ahí, vemos que la función f de x es una función creciente, por lo tanto, la probabilidad entre dos valores va a ser la evaluación de la función de distribución en esos dos valores. ¿Ya? Esto es lo mismo que hacen ustedes con... X mayúscula, Laura, es la variable. Ya cuando yo digo la probabilidad de que X sea menor o igual a X, es la probabilidad de que la variable sea menor o igual a un valor, por ejemplo. A eso se refiere, esa X mayúscula. ¿Ya? Profe, Cuéntame. no entendí demasiado bien la función de densidad de probabilidades, a ser completamente honesto. Ya, mira, lo vamos a ver con un ejemplo, pero en definitiva, una función de densidad es una función que te muestra, por comprensión, bajo un modelo matemático, el comportamiento de una variable. ¿Ya? Es nada más que eso. Si nosotros pudiéramos mostrar, qué sé yo, con una función, ¿ya? Cómo se comporta el COVID, por ejemplo, acá en la pandemia a nivel mundial, sería maravilloso. Pero no es tan así, te fijas, no es tan simple. Porque cuando nosotros expresamos en base a una función el comportamiento de una variable, el comportamiento fundamentalmente de una variable, bueno, eso ya es modelamiento matemático y es trabajo ya para ingenieros matemáticos. Nosotros íbamos a trabajar con funciones que están establecidas, pero en definitiva eso es una densidad. ¿Ya? ¿Por qué en definitiva es una densidad? Porque esas funciones cumplen con dos características. Que el área bajo la curva de esa función en el recorrido determinado me va a dar siempre la unidad o el 100%. Y es una función positiva. Las que nosotros vamos a trabajar, que vamos a ver la normal y la exponencial, cumplen esas condiciones. ¿Ya? Pero mira, fíjate en el ejemplo que vamos a ver aquí, ¿ya? Para que se vaya un poquito aclarando. ¿Ya? Dice, suponga que el error en la temperatura de reacción en grados Celsius para un experimento de laboratorio controlado es una variable aleatoria continua. Estamos hablando de la temperatura, ¿ya? Con la siguiente función de densidad. Mira la función. ¿Ya? ¿Quién me preguntó recién? ¿Está por ahí o no? No te veo tu nombre. Fui yo, profe. ¿Nombre? Simón Castro. Ya, Simón, mira, ¿qué función estás viendo tú ahí? ¿Qué tipo de función es esa? Hacia grandes rasgos, tú la viste en el colegio. ¿Cómo se llaman esas funciones?
Uy, se me olvidó. Sé lo que está hablando, pero se me olvidó el El, nombre el, el, específico. el resto que le ayuda ahí por el chat, que yo no los veo. Ya, x cuadrado, tercio. ¿Qué función es esa? Bueno, no es una función lineal. Por ahí ya le dijeron. ¿Te dijeron por ahí, sí, bueno, no, ¿eh? Ah, ya sí, es una exponencial. Pensé que estaba hablando de otra cosa. No, no es un exponencial, pues. No es un exponencial. ¿Qué función es? Ah, mira, por ahí te están diciendo ahí. Es una cuadrática, por ahí te la dijeron la chiquilla. Es una cuadrática, ¿cierto? Es una función cuadrática. Ya. Bueno, en definitiva, esa función, Simón, te dice que se mueve entre menos 1 y 2. Entonces, yo esto lo podría graficar, ¿cierto? Es una parábola que va desde el menos 1, pasa por el 0 y llega al 2 en el eje de las X, ¿cierto? La podríamos graficar. Bueno, esto me está definiendo el error de temperatura reacción en grados Celsius en un experimento laboratorio controlado. Nosotros no vamos a llegar a esto, ¿ya? No seamos tan ambiciosos, ¿ya? Tal vez cuando ustedes terminen su carrera y hagan cursos ya de estén sacando sus doctorados, seguramente van a llegar a cosas de esos tipos. Pero por el momento nosotros nos dan la función, ¿ya? Entonces nos dicen que esto es una densidad. Bueno, si yo integro esto, si ustedes lo integraran, entre menos 1 y 2, la integral de esta función me tiene que dar 1. Si no me da 1, no es una densidad. Y de partida, bueno, claramente vemos, qué sé yo, que es una función positiva. ¿Ya? Entonces, fíjate lo que nos pide. Encuentre la probabilidad de que X tome valores entre 0 y 1. ¿Ya? Entre 0 y 1. Entre 0 grados y 1 grado Celsius. Que encuentre la función acumulativa, la función de distribución, y evalúe la probabilidad anterior. Mira qué sencillo cómo lo vamos a hacer. Ahí ustedes lo pueden estar viendo. Este paso que ustedes están viendo acá, cuando yo se los pida en una evaluación, ya en sus trabajos, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema con algún programa de integrales. Ya en internet hay varios. Ya hay uno que se llama Frontland, parece. Frontland, parece, ¿ya? Que es bien práctico. Hay varios que se llaman integración online y dejen que pasen aquí la. Ya, ahí se está yendo todo el poquito. Esperen un segundito. Estamos de vuelta. Ahora estoy de vuelta. Bueno, retomo que estaba pasando aquí una ambulancia, un bombero, no sé lo que es. Bueno, cuando yo les pido hacer algún tipo de cálculo que ustedes tengan que recurrir a integrales, que nunca van a ser integrales muy complejas, ¿ya? Ustedes pueden recurrir perfectamente. Esto es una integral muy simple, ¿cierto? Ahí por la regla de la cadena ustedes pueden verse que la integral entre 0 y 1 de x cuadrado tercio, un noveno de x cubo tercio, y el tercio salió hacia afuera, por eso nos queda un noveno, ¿cierto? Al encontrar la primitiva de x cuadrado, ¿cierto? Le valor entre 0 y 1, primero evaluamos el 1, después evaluamos el 0, bueno, nos da ese valor que está ahí. Esto ustedes lo pueden hacer perfectamente con una calculadora de integrales, que hay varias en internet, ¿ya? Hay varias en internet. Y en una prueba, cuando yo les pido que me justifiquen muchas veces su trabajo, lo ponen, ¿ya? Se hizo con tal aplicación. Ya no necesito yo que me lo hagan en forma manual, incluso si lo pueden hacer con alguna calculadora integral, es mejor todavía, porque con eso se aseguran que están trabajando en forma correcta. Eso sí que tienen que haber usado así esa aplicación, pues no se metan en aplicaciones que no han usado nunca. ¿Ya? Ahí tenemos la probabilidad es de 0,11, un 11,11% de que la temperatura ya se dé en esos márgenes. ¿Ya? Y fíjense que se hizo abajito con una función acumulativa. Se aplicó la definición de función acumulativa
función de distribución. Se integró de menos infinito a x en f de t de t, se hizo un cambio de variable, ¿ya? Se evaluó, ¿cierto? La función que era x cuadrado tercio se cambió por la t cuadrado tercio en dt, y después se evaluó, porque la primitiva es la misma, entre menos 1 y x, que son las cotas. Partimos siempre aquí del menos 1, no del menos infinito. ¿Ya? Y fíjense que al evaluar eso, ustedes después lo pueden hacer manualmente, nos da una expresión, x cubo noveno más un noveno, que bueno, podríamos factorizar por un noveno y nos da un noveno por t al cubo más 1. Cambiamos nuevamente la variable y nos queda f de x, la función acumulativa de un noveno x cubo más 1. Entonces, cuando yo evalúo esta función, esta es la función acumulativa, la evalúo entre 0 y 1, bueno, reemplazo primero el 1 en la función y después, por diferencia, reemplazo el 0 y voy a llegar a lo mismo, a un noveno, lo mismo que tengo acá arriba. Entonces, ¿por qué son importantes estas funciones de distribución? Porque muchas funciones de densidad que ya están evaluadas, que son conocidas, que tienen características muy particulares, tienen funciones acumulativas de probabilidad ya definidas. Entonces nos evitamos nosotros estar haciendo algunos trabajos de este tipo. En las programaciones de los software también se pueden utilizar estos criterios. ¿Ya? En fin. Recuerden que si tienen dudas me van interrumpiendo. Eso en cuanto a una densidad. Sí, profe, yo tengo una duda. Cuénteme nomás. No sé quién es, pero dígame su nombre para saber con quién estoy hablando. Me llamo Isadora. Isadora, cuéntame. No entiendo bien. ¿Ya? O sea, es que entiendo, pero no entiendo por qué uno pasaría, porque si tenemos la función, ¿por qué una solución sería una integral? Porque en el cálculo de la probabilidad, ¿por qué una integral? Sí. Porque lo que pasa que, mira, voy a volver un poquito atrás. Cuando tú calculas probabilidades para una variable discreta, ¿ya? Tú puedes sumar y sumar los puntos de probabilidad. Pero una variable continua es un área bajo la curva. ¿Entiendes? Ay, verdad, sí, se lo había dicho, perdón. ¿Cierto? Entonces, esa área, yo lo que hago, ¿por qué integro? Porque en definitiva una integral es una sumatoria de infinitos rectángulos. Ustedes lo vieron eso en cálculo. En cálculo tuvieron matemática, no sé. Matemática parece. ¿Cierto? Entonces, son infinitos puntos que yo tengo ahí. La única forma de sumarlo es integrando. ¿Te fijas? Porque la variable es continua. Estamos trabajando, qué sé yo, en esa lógica. Ahí yo creo que ya te acordaste lo que habíamos dicho antes. ¿Sí, no? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Por ahí parece que había otra pregunta. Déjenme ver. Aquí, lo mismo que vimos en discreto. Esperanza y varianza. La esperanza es un promedio, ¿cierto? El valor esperado. Pero aquí se calcula de esta manera. La esperanza de x es la integral en el recorrido de la variable del valor de la variable por su función en dx. ¿Ya? Miren ese ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio es una función compuesta. Dice, supongamos que x es el tiempo en minutos durante el cual un dispositivo eléctrico se utiliza su máxima carga. Entonces, esta es la densidad. Nosotros ya nos están diciendo que esto es una densidad, no tenemos que probarla ni nada por el estilo, ¿cierto? Pero nos dicen acá que para esta densidad vamos a calcular la esperanza. Entonces, fíjense que la esperanza que está calculada acá abajo, vamos a hacer dos integrales, porque tenemos que integrar de 0 a 3000. Entonces, de 0 a 3000 pasa primero por una constante, ¿cierto? Y después pasa por una función, ¿cierto? Que tiene la expresión de menos 1 partido por 1500 al cuadrado, por x menos 3000, entre 1500 y 3000. Esa es una función compuesta, ¿cierto? Una función compuesta. De hecho, aquí hay una recta, ¿cierto? Hay una constante y una recta. Esto lo podemos graficar. Bueno, miren cómo se hizo acá con la integral. ¿Ya? La integral va de 1 partido por 1500 al cuadrado, la integral entre 0 y 1500, de x por dx. ¿De dónde sale este x por dx? Aplicando la definición acá, x por f de x. En esta primera parte de la composición de la función, aquí hay una constante solamente, que se sacó hacia afuera, ¿ya? Y quedó aquí solamente la x. Y en el segundo caso, ¿cierto? La segunda parte de la función, negativo, menos 1 partido por 1500 al cuadrado, que se sacó factorizando hacia afuera, de x, f de x, o sea, x por x menos 3000. Y ahí, si ustedes se fijan, yo no hago el desarrollo. Si ustedes quieren, lo pueden hacer, se fijan, pero evidentemente lo que
repito, lo que les aconsejo es que trabajen con alguna calculadora de integral o las mismas calculadoras que ustedes tienen, si es que tienen integración. ¿No? A la altura de ustedes van, no tiene mucha lógica hacerlo manualmente, sobre todo para el curso de nosotros, ¿no? Así que pierdan cuidado en hacerlo con alguna aplicación, ¿no? Hasta las calculadoras traen algo de eso. O sea, los celulares, perdón. Veamos. Miren la varianza, ¿ya? Recuerden que la esperanza x por f de x, punto. ¿Ya? La varianza dice x por la esperanza, o sea, x menos la esperanza al cuadrado, por la función, ¿ya? Esa es en el recorrido de la variable, es lo mismo que la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, que fue lo que hicimos nosotros la semana pasada. Miren un ejemplo, aquí hay un ejemplo parecido al anterior, también una función compuesta. Dice, supongamos que ese es el tiempo en minutos durante el cual un dispositivo eléctrico se utiliza su máxima carga con función. Aquí es el mismo, pero con otra función. ¿Ya? Es más simple, pero para calcular la varianza, necesito la esperanza, o necesito el promedio. Y aquí se calculó el promedio primero, en esta función compuesta que nos dio 0. ¿Cierto? La integral entre menos 1 y 0 de x por 1 más x, y la integral entre 0 y 1 de x por 1 menos x, con sus diferenciales nos da 0. Bueno, si tenemos la esperanza de x, calculamos la esperanza de x cuadrado, pues aplicamos este criterio que tenemos acá. Y la esperanza de x cuadrado, la integral entre menos 1 y 0 de x cuadrado por la función, y en el mismo caso en la segunda parte de la función compuesta, que nos da un sexto. ¿Ya? Bueno, lo único que nos queda sencillamente es aplicar el modelo, ¿cierto? Que nos dice que la varianza es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, o sea, un sexto menos 0 al cuadrado y nos da un sexto. Un sexto, se fija, son unidades cuadráticas. Esa es nuestra varianza. ¿Ya? Y ahí estamos viendo cómo podemos realizar el cálculo. Al igual que en lo discreto, en algunos tipos de funciones de densidad, llamémosle modelos probabilísticos continuos, la esperanza y las varianzas vienen definidas, ¿ya? En modelos con los cuales a veces se han construido o se tienen que construir, la esperanza y las varianzas se tienen que calcular, ¿ya? Directamente como lo estamos haciendo ahora acá. Miren, aquí tenemos un ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio propuesto, ¿ya? Vamos a analizarlo, lo vamos a revisar. Ejercicio parecido a los que a veces yo aplico en las pruebas, ¿ya? Porque aquí estamos combinando algunas cosas que se han visto anteriormente. Fíjense lo que dice ahí. Dice, la acidez de cierto producto químico, X, es la variable continua, sabemos que es variable aleatoria, tiene función de densidad, un cuarto de 5 menos X. Esta es una recta, ¿cierto? Esta es una recta con pendiente negativa que se mueve entre menos 2 y 4. Esa es nuestra densidad. Nos dicen que es una densidad, por lo tanto no tenemos que chequear si esto es una función positiva o si entre 2 y 4, qué sé yo, la integral nos da 1. Bueno, aquí hay una recta, es un triángulo, hay que calcular por ahí. En fin, lo podrían chequear si ustedes quieren para verificar, pero no es necesario hacerlo en este caso. Miren la primera pregunta. Se elige un producto al azar. Determine la probabilidad de que su acidez sea inferior a 3. ¿No? Esta es la respuesta. Después dice, determine la acidez esperada, o sea, la esperanza. Después dice, si un producto elegido al azar presenta una acidez inferior a 3, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a 2,5? Una probabilidad condicionada, ¿ya? Una probabilidad condicionada, la que vimos la semana pasada. Veamos cómo se resuelve. Miren. Ahí tenemos el ejercicio, lo puse acá. Miren el primer caso. Dice la probabilidad de que x sea menor a 3. Bueno, integro, de acuerdo al recorrido de la variable, entre 2 y 3, ¿cierto? Si el recorrido es entre 2 y 4, integro entre 2 y 3. De la función, un cuarto de 5 menos x. Y esta integral, que es sencilla, que está desarrollado con su primitiva, con las cotas correspondientes, y nos da 0,625. ¿Ya? 0,625. Es bueno que de repente hagan estas cosas ustedes de forma manual, ¿ya? Por lo menos cuando estudien, ¿ya? Y también lo vean, qué sé yo, con alguna aplicación también de ahí de cálculo de integrales. ¿Ya?
Miren la esperanza. Miren cómo funciona la esperanza. Recuerden que la esperanza es el valor de la variable por su función. Por eso aquí dice x por f de x, ¿cierto? Entre 2 y 4, el recorrido de la variable. ¿Ya? Y lo mismo que el anterior, porque aquí lo que se hizo, se sacó un cuarto para afuera, que es la constante, se distribuyó el valor de x, que nos quedó 5x menos x cuadrado, se encontraron las primitivas de estos dos, de este binomio separado en dos monomios, y se evaluó entre 2 y 4. ¿Ya? Y eso nos dio 2,83. Hasta el momento simple. ¿Ya? Sin mayor inconveniente lo que está acá. Veamos el tercer caso. ¿Ya? Fíjense que en el tercer caso dice, voy a volver a la pregunta para que la volvamos a leer. Mira, dice, si un producto elegido al azar presenta una acidez inferior a 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor a 2,5? Si la acidez es menor a 3, aquí dice, esa es la condición, ¿cuál es la probabilidad de que esto sea mayor a 2,5? ¿Ya? Y ahí está la probabilidad a calcular. Aplicamos definición de probabilidad condicionada, que es la intersección de estas dos desigualdades que están acá arriba, ¿ya? Dividido por la probabilidad de la condicionante. La intersección de los dos valores que están arriba es una desigualdad que se mueve entre 2,5 y 3. Y en el denominador es la probabilidad de que x sea menor a 3. Y de aquí para adelante ya el ejercicio está resuelto, ¿cierto? En esencia está terminado, porque lo único que hay que hacer aquí es aplicar, qué sé yo, las integrales correspondientes entre 2,5 y 3 y entre 2 y 3, ¿cierto? De la función. El denominador estaba calculado ya, que era la letra A, o el primer caso, 0,625. ¿No? Y arriba había que calcularlo, que nos dio 0,28125, y eso en definitiva nos da un 0,45 o un 45% que ocurra ese fenómeno. Ya, ¿dudas con esto hasta el momento? ¿Cómo está el curso? A ver, ¿hay gente o no? Estoy hablando solo. ¿Están por ahí o no? Voy a ver, voy a preguntar. Sí, profe, estaba bien. Están por ahí, ¿no? Que cuando uno hace clase, a todos los profesores pasa lo mismo, pensamos que estamos hablando solo así, y no hay nadie. A ver. Ya, preguntémosle a alguien acá, pues, a ver, voy a decir están todos, pues, al azar. Branco, Branco. ¿Está el Branco por ahí o no? Branco. Voy a preguntar, Branco, ¿estáis por ahí o no, Branco? Mira, ve que no están todos. Ya, vamos a dejar aquí anotado, vamos a esperar que llegue. Branco, no sé si es Cruz Chulovich. No está el Branco, pues se fue, pues, preguntémosle a la Camila Benavides. ¿Está Camila por ahí o no? Camila Benavides. Sí, profe, estoy acá, La Camila sí, pues. ¿Qué carrera soy tú, Camila? de biotecnología. De biotecnología. Ya. ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo, no? Sí, pero solamente que estoy como entre tratando de anotar y entender, entonces Ah, como ya, un poco sí. más atrasada. Sí, eso que dice la Camila es importante, estoy haciendo ahí con un poco de tiempo. Que ustedes tienen que buscar esos ajustes, porque de repente nosotros, bueno, a mí también me pasa, uno ha aprendido siempre así, en esta asignatura, aprende anotando, ¿cierto? Como que tiene su mente asociada a ir anotando para ir asociando esto, ¿ya? Eh, sí, así que para todos, si yo de repente voy muy rápido, ustedes me dicen que esperen nomás y yo espero, ¿ya? Porque si no, de repente les puedo terminar la clase en 20 minutos. Bien, ya llegó el blanco, ¿no? Y no llegó el blanco, vamos a esperar hasta el final de la hora. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue? A ver, ¿cuál es la probabilidad de que llegue? Ahí está el blanco, ahí estamos. Llegó el blanco. ¿Está entendiendo blanco, no? Estoy preguntando al blanco si está entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ahora vaya a contestar blanco por el chat. Sí, más o menos. Blanco, me mandaste un correo, ¿no? Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo lo mandaste? Ayer. Ya, eso es para todos. No me manden correo los domingos porque no se los voy a responder. Ni los sábados.
porque yo tampoco les voy a mandar correo ni los sábados ni los domingos a ustedes. ¿Ya? Eso lo habíamos visto en la primera clase, ¿ya? La primera clase, ¿ya? Esto es un tema, digamos, de salud mental, diría yo, para todos, tanto para ustedes como para los profesores. Hago el alcance, no es que te esté llamando la atención, Branco, pero a lo mejor se te había olvidado. Sí, yo trato de hacer eso, ¿ya? De hecho, ahora que estamos en pandemia, estoy en una parte que tengo internet, pero yo generalmente cuando trabajaba allá en la Chile, los fines de semana me iba a una parte donde no tenía internet, en mi casa, que está fuera de Santiago, que ahora no estoy allá. Entonces, hacía la desconexión, y ahora con mayor razón. Usted también la tiene que tratar de hacer, ¿ya? Porque estamos en las casas, estamos en cuarentena, estamos en pandemia, y entonces, yo si le respondiera a todos, los fines de semana no podría ni siquiera descansar. Y necesitamos todos hacer eso. Así que hago el alcance, y ustedes saben que después de la clase me pueden preguntar todo lo que quieran acá, me avisan y nos quedamos un rato si es necesario, sin problema. Ya, volvamos a lo que estábamos haciendo. Ya, miren este caso. Vamos a hablar ahora de algunas funciones. Vamos a ver esta función. Vamos a ver esta función y ahí vamos a parar un poquito y nos vamos a meter después de un receso de unos 10 minutitos, vamos a meter en la distribución normal. Vamos a empezar a hablar de algunos modelos probabilísticos. Algunos modelos probabilísticos. Así como la semana pasada hablamos del modelo de Poisson y hablamos del modelo binomial, que venía de, y estos dos venían del modelo de Bernoulli, ¿cierto? De los experimentos de Bernoulli y experimentos dicotómicos. Aquí nosotros vamos a hablar de dos modelos probabilísticos, el modelo exponencial, ¿ya? Y el modelo normal. El modelo normal lo vamos a dejar para después de un descanso. Fíjense que este modelo, ustedes tienen que haberlo escuchado, porque muchas veces en el COVID dijeron que la contaminación del COVID se movía exponencialmente, pero ahí hay que tener cuidado, porque aquí estamos hablando de una función de distribución de probabilidad, ¿ya? Que en definitiva nos está representando un fenómeno especial que nosotros lo vamos a utilizar después para hacer, qué sé yo, análisis de datos inferenciales. Fundamentalmente vamos a trabajar el modelo normal. Cuando encontremos, qué sé yo, características de variables que se comporten en forma exponencial, bueno, vamos a estar asociados con esto. Fíjense lo que dice acá. Dice, una variable aleatoria que toma todos los valores no negativos tiene distribución exponencial, modelo exponencial, un parámetro alfa mayor a cero si su densidad, ya estamos hablando de una densidad, está dada por esta expresión, alfa e elevado a menos alfa x. Esa es mi función, ¿no? ¿Tiene algunas características especiales? Sí. Tenemos un par de ejemplos, ¿ya? Esas son densidades de probabilidad exponencial. Fíjense que ahí tenemos un exponencial con un alfa de 0,5, el azul, y un exponencial con un alfa de 1,5. Ya después nos vamos a preocupar un poquito de ese parámetro. ¿Ya? Tiene esta lógica. Son curvas que se utilizan mucho con temas de sobrevida, ¿ya? Con análisis de sobrevida. ¿Ya? Fíjense que esto va subiendo y se va tendiendo al más infinito hasta que obviamente va a tender a cero, ¿cierto? Hacia el infinito va a tender a cero. Tenemos acá. Disculpe, profe, creo que no estamos viendo lo que usted está viendo, porque nosotros no vemos ningún gráfico ni nada. ¿De verdad? A ver, déjenme ver. Puede ser. Voy a parar aquí entonces, voy a salir de acá, voy a tener la grabación.